Salmo 103. Los que no tienen Biblia, si alguno no tiene Biblia, está ahí en la pantalla, hermano. Salmo 103, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios, escrita en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias por la bendición que nos das esta tarde, de venir delante de ti, Dios eterno, de poder escuchar tu palabra, Dios. Gracias, Dios eterno, porque siempre hablas a nuestra vida a tiempo, Padre bendito. Nos instruyes, nos enseñas, nos exhortas, Padre eterno, y nos bendices a través de tu palabra. Que esta tarde, Dios mío, esa palabra caiga de bendición en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Damos gracias a Dios, hermano, por esta bendición que Dios nos da. Fíjese que el verso que hemos leído es un texto, hermano, que ha sido hablado, que ha sido conocido durante mucho tiempo. Y como lo dije en una ocasión, el salmista David, en esta ocasión, él no estaba orando, no le estaba orando a Dios, no le estaba pidiendo, no le estaba contando a nadie, sino que a él mismo, él se estaba diciendo: bendice, alma mía, a Jehová. Él mismo estaba hablando consigo mismo y él decía: bendice, alma mía, a Jehová. Y es, hermano, bien sabido de todos que en la vida hay momentos de alegría, hay momentos de felicidad, momentos en los que tú te sientes de que todas las energías, que todo el poder de Dios está a tu favor. Momentos en la vida en que sientes una felicidad que no puedes explicar. Que sientes que todo va bien en la vida. Sientes que todo va bien. Y en esos momentos, hermano, posiblemente, en esos momentos hemos llegado a un punto de decir una frase, y esa frase es: bendito sea Dios. El tema de esa tarde, hermano, yo lo he llamado de esa forma: bendito sea el nombre de Dios. Si hay algo, hermano, que merece honra, si hay algo que merece honor, si hay algo que merece alabanza, eso es nuestro Dios. Y en algún momento de la vida, hermano, cuando todas las cosas van bien, cuando algo nos ha salido bien, hemos llegado a mencionar esa frase y decir: bendito sea Dios, porque las cosas van bien, porque en mi casa hay comida, porque tengo trabajo, porque mis hijos están bien, porque mi familia está gozando bendición. Yo he dicho: bendito sea Dios. Pero también en la vida, hermano, hay momentos de tristeza. También en la vida hay momentos de dificultades. Hay momentos de angustia, hay momentos de problemas, hay momentos, hermano, malos realmente en la vida. Ahora, ¿cuál es nuestra frase en esos momentos? Muchas veces en esos momentos no podemos decir: bendito sea Dios. Muchas veces en los momentos cuando te está yendo mal en tu trabajo, momentos cuando tu familia está enferma y gozando, hermano, no bendiciones, sino que sufriendo calamidades, en ese momento no decimos: bendito sea Dios. En esos momentos muchas veces lo que pensamos es: ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Porque cuando algo te va mal, cuando algo me va mal a mí, ¿qué tan fácil es decir: bendito sea Dios que me está pasando, que me corrieron de mi trabajo? ¿Qué fácil o difícil puede ser decir: bendito sea Dios que mi hijo está bien enfermo? ¿Es fácil decir eso? No es nada fácil, ¿verdad?
Porque en momentos de dificultad, en momentos de angustia, es muy difícil bendecir el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios, darle alabanza a Dios. Porque el momento que estás pasando es un momento difícil. Estás dentro de una enfermedad, llega la enfermedad a tu vida, estás postrado en tu cama. ¿Cómo es posible poder decir, bendito sea el nombre de Dios? En esos momentos, nuestra pregunta, en esos momentos no decimos bendito sea Dios. Posiblemente nuestra expresión es una pregunta y preguntamos, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué esto me está ocurriendo a mí? ¿Verdad? Momentos de alegría, todo, bendito sea Dios, gloria a Dios, alabanzas a Dios. Le voy a cantar a Dios, ¿por qué? Porque mi refrigerador está lleno. Porque en mi trabajo me aumentaron mi sueldo. Gloria a Dios, voy a bendecir a Dios. Pero ¿qué cuando te dicen, oye, vamos a cortarte horas porque no hay trabajo? ¿Qué cuando viene la dificultad a nuestra vida? ¿Qué cuando viene el problema a nuestra vida? Entonces no decimos bendito sea Dios. Entonces podemos decir por qué ahora. Quiero decirle que la naturaleza humana, hermano, nosotros, usted bien lo sabe, tenemos una naturaleza humana que por cuestiones allá del principio, hermano, viene llena de pecado. Y cuando pasas por una situación difícil, está el diablo ahí pendiente de tu situación. Y el diablo te dice, y el Dios a quien tú sirves, ese te tiene así. El Dios al que tú estás sirviendo, Él está permitiendo que tú estés ahí. El Dios al que tú sirves te está dejando ahí enfermo. No le importas a Él. Sin embargo, hermano, en los momentos difíciles se puede dar una alabanza a Dios. Y yo, hermano, tomé eso de la última predicación. Recuerda usted que hablamos de Job, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuáles fueron los problemas que enfrentó este hombre? Primero, perdió a sus criados, perdió sus ganados, sus camellos, sus ovejas. Perdió todo lo que era su riqueza. Y después de haber perdido toda su riqueza, pierde también a sus hijos, a sus 10 hijos, este hombre los pierde. Ahora, en medio de esa, inmediatamente que él pierde a sus hijos, nomás imagínese la situación en la que estaba. Nomás imagínese el problema que había aquí. En el momento en que él pierde a sus hijos, en ese momento él declara las palabras, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Y qué más dijo? Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿ese hombre amaba a sus hijos? Claro que los amaba. Ofrecía sacrificio por ellos, dice, para que si ellos habían ofendido a Dios, la mano de Dios no viniera contra ellos. Este hombre amaba a su familia, sin embargo, él había entendido que en situaciones buenas y en situaciones malas, él debía bendecir el nombre de Dios. Él debía honrar el nombre de Dios. Y qué importante es, hermano, que en la dificultad, que en la alegría, que en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, en medio de toda aquella situación que posiblemente nos hundimos, qué bueno es y qué importante es que en medio de aquel hundimiento, de aquel fuego en el que estás pasando, tú bendigas, honres, alabes el nombre de Dios. Porque cuando tú logras salir de esa situación, Dios te bendice a lo grande. Recordamos a Job, ¿cuál fue su postrer estado? Dice que fue mejor que el primero. Su postrer estado fue mejor que el primero. Dios aumentó sus riquezas al doble. Dios le dio hijas que no habían hijas tan hermosas como las de él en toda la tierra. Entonces, cuando tú bendices a Dios, hermano, en medio de la enfermedad o en medio del problema, después que sale de esa prueba, Dios te da grandes bendiciones. Dice que la palabra de Dios que Job declaró, sea el nombre de Jehová bendito en medio del problema en el que estaba. Él no salió del problema para bendecir el nombre de Dios. Él estaba allí en medio del problema y allí en medio del fuego, Él bendijo el nombre de Dios. Muchas veces lo que esperamos es que Dios nos libre del problema para después del problema darle gloria a Él. Y no es así como funciona. En medio del problema
y de la dificultad, tú y yo debemos bendecir el nombre de Dios en medio del problema. Ahora, una pregunta es, ¿cómo podemos nosotros bendecir el nombre de Dios? ¿Cómo podemos nosotros bendecir el nombre de Dios? ¿Cómo podemos honrarlo? ¿Cómo podemos darle gloria? ¿Cómo podemos darle alabanza? ¿Cómo podemos honrarle a Él? Número 1, reconócelo en todos tus caminos. ¿No es cierto, hermano? ¿No es cierto que muchas veces cuando hacemos planes los hacemos solamente tú y yo? ¿No es cierto que muchas veces cuando la familia quiere hacer planes los hace solamente el padre de familia y la madre de familia? ¿No es cierto de que muchas veces hacemos nuestros planes y a Dios lo dejamos de lado? ¿No es cierto de que muchas veces cuando estamos dentro de una dificultad culpamos a Dios porque no nos ayudó? ¿Cuántas veces lo incluimos a Él en nuestros planes? Entonces la palabra de Dios dice, mire, el punto número 1 dice que debes reconocerlo en todos tus caminos. Reconócelo en donde quiera que tú andes. Tienes tu trabajo, es porque Dios es bueno contigo. Tienes una familia, es porque Dios ha sido misericordioso y bueno contigo. Reconócelo. Compraste un carro, reconoce que Dios fue quien te ayudó. No el prestamista ni el banco. Reconoce que Dios ha sido quien ha estado contigo. Hasta este momento estás de pie. Reconoce que Dios es quien ha estado contigo todo este tiempo. Reconócelo, publícalo, hermano. Reconócelo y publícalo. Predícalo, di lo que Dios ha hecho en tu vida. Reconócelo en todos tus caminos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 33:15 que Moisés estaba a punto de salir de aquel desierto y él le dice a Dios, una cosa. En esa frase, él le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque Moisés había entendido que quien lo podía proteger era Dios. David habla al gigante y le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Reconoce a Dios en todos sus caminos, que quien camina delante contigo es Dios. Nadie más puede protegerte, únicamente Dios. Dice la palabra de Dios que David se hablaba a sí mismo y decía, bendice alma mía a Jehová. Y David entendía, hermano, lo afortunado, lo bueno que Dios había sido en su vida. Y en ese capítulo, si usted lo lee todo, hermano, él comienza a dar una lista de en cuántas cosas Dios lo ha bendecido. Y al final, hermano, él inicia su texto, eso es interesante. Él inicia ese salmo diciendo, bendice alma mía a Jehová. Y dice el último verso, el verso 22, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Él empieza diciendo, bendice alma mía a Jehová y termina su capítulo diciendo, bendice alma mía a Jehová. Porque él entendía que el único que merecía toda honra, todo honor y toda alabanza era Dios. Así que, hermano, número 1, reconoce a Dios en todos sus caminos. Nada de lo que tú haces, hermano, cuando estás en las manos de Dios, nada de lo que tú haces lo haces porque tú eres bueno o porque yo soy bueno. Nada de lo que yo logro lo logro porque soy bueno o porque soy inteligente, sino porque Dios está conmigo. A ese Dios es al que yo tengo que reconocer todo el tiempo. No hay nada que yo haga si Dios no está conmigo. Punto número 2, hermano. Punto número 2, apégate a su voluntad. Muchas veces, hermano, la voluntad del hombre choca contra la voluntad de Dios, porque nuestra voluntad es una y la voluntad de Dios es otra. En Isaías dice la palabra de Dios, porque mis caminos no son tus caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. O sea, tú piensas completamente diferente a mí,
Y el camino por el que tú vas y crees que es correcto, no es el camino que yo te he dado. Entonces, Dios, hermano, y el hombre muchas veces lo chocan la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando tú te acercas a Dios, hermano, puedes entender lo que es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que hay un hombre en la Biblia llamado José, ¿se acuerda? A él lo vendieron sus hermanos. A él sus hermanos lo vendieron. Imagínense a usted a sus hermanos traicionándole y sus hermanos vendiéndolo a usted. Y tiempo después, hermano, este hombre se vuelve gobernador de Egipto y dice que cuando se presenta a sus hermanos, él les dice en el libro de Génesis, en el capítulo 45, ustedes no se preocupen, sus hermanos preocupados porque dijeron nuestro hermano, es nuestro hermano el que vendimos. Él es el que está y ahora es nuestro jefe. Ahora es nuestro gobernador. Y José, hermano, las palabras que José les dice me llaman mucho la atención. Él les dice, y no se preocupen, ustedes me vendieron, me tiraron a una cisterna, ustedes me tiraron allá a un hoyo. Ustedes no se preocupen. Les dice José, yo sé que para preservación de vida fue que Dios me envió. Les dice, ustedes no me enviaron a Egipto. Les dice él, aun cuando ellos lo habían vendido, él les dice, no fueron ustedes los que me enviaron a Egipto, fue Dios para preservación de vida. Entonces, cuando nos apegamos, hermano, a la voluntad de Dios, entendemos que la voluntad de Dios siempre va a ser la correcta. La voluntad de Dios siempre va a ser la correcta. Si Dios te dice, camina por aquí, camina por ahí, hermano, porque es seguro que ese camino te va a llevar a una bendición. Podría yo decir, pero este camino se ve más recto, se ve más bonito. Y el que Dios me está dando es un camino que está lleno de piedras, de espinos, pero Dios me dice, camina por aquí. Tengo que caminar por ahí, porque ese camino, hermano, puede llevarme a una gran bendición. Sin embargo, el que yo estoy siguiendo puede llevarme completamente a la destrucción. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, porque mis ojos no miran como mira Dios. Los ojos de Dios miran en una dirección completamente diferente a la mía. Apégate a la voluntad de Dios. Si Dios te dice camina, hermano, camina. Si Dios te dice detente, detente y Dios va a bendecirte. Pablo dice la palabra de Dios, que Pablo era, hermano, un hombre duro, ¿verdad? Un hombre matador. Ese hombre todos le tenían miedo. Aún los profetas de Dios le tenían miedo. Y recordamos a aquel hombre llamado Ananías. Este hombre, este Pablo, hermano, este Pablo era un hombre a quien los mismos seguidores de Cristo le tenían miedo, aún con la autoridad que tenían. Pero fíjese que cuando él va camino a Damasco, él iba allá a perseguir a los cristianos como siempre lo hacía. Sin embargo, una luz lo hace caer del caballo en el que iba. Y cuando él cae, hermano, dice la Biblia que una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel hombre que no se humillaba ante nadie, aquel hombre que se enfrentaba a los reyes y les decía, quiero perseguir en tu tierra a los cristianos. Ese hombre, hermano, cae y con aquel orgullo que llevaba, mire, todo aquel orgullo que tenía, toda aquella fuerza que él pretendía tener, cuando él cae y aquella voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice, ¿quién eres, Señor? El Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, la expresión de Pablo es la interesante porque aquel hombre matador, aquel hombre que, hermano, hacía todo con los cristianos, ese hombre dice que se levanta y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La voluntad de aquel hombre estaba completamente quebrada. Ahora él estaba completamente doblado a la voluntad de Dios. Apégate a su voluntad. Un hombre muy conocido en la Biblia, un hombre que tiene el papel más importante en la Biblia, hermano. Jesús está orando. En el Lucas capítulo 22, verso 42 dice que él hace esa oración, Padre, si es posible, pase de mí esta copa.
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las palabras de Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando te apegas, hermano, a la voluntad de Dios, las cosas van a salir bien. Aunque parezcan que no, aunque parezca que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? ¿Cuál era la voluntad de Dios el Padre? Sin embargo, cuando Él llega, hermano, hasta la cruz, Él es crucificado, Él muere, pero al tercer día, Él vuelve a la vida. Hay una persona que dice, mire, en el libro de Apocalipsis hay una porción que dice, y vi, dice Juan, de todas las tribus, pueblos, naciones y lenguas, una gran multitud vestida de ropas blancas, la cual nadie podía contar. Dice un comentarista que cuando aquel ángel baja y le da fuerzas a nuestro Señor Jesús, posiblemente este ángel le muestra y le dice, todas estas almas van a ser salvadas si tú continúas hasta el final. Cuando tú te apegas a la voluntad de Dios, hermano, el fruto está al final, no en medio del problema o de la dificultad, estarán al final. No como aquel que se acerca al patrón y le dice, si me aumentas, trabajo más, ¿verdad? No como aquel que se acerca al supervisor y le dice, si me pagan más, trabajo más. El fruto, hermano, Dios te lo da cuando Él mira que tú en medio del problema, tú le glorificas a Él. Tú le das honra a Él, tú le bendices a Él. Sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Había perdido a sus hijos, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién soporta la pérdida de un hijo? ¿Quién soporta la pérdida de 2 hijos? De él eran 10 hermanos. Toda su familia, básicamente, había sido muerta. Sin embargo, en medio de esa dificultad, él dijo, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de la dificultad que tú estás, hermano, en medio de esa dificultad es donde tienes que decir, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios por lo que está pasando en mi vida. Te alabo, Dios, por todo lo que tú me has hecho pasar hasta este momento. Y Dios, hermano, es fiel, dice la palabra de Dios, que no te dejará tirado, sino que va a levantarte. Él va a levantarte. Número 3. Fortalece tu vida espiritual, hermano. Algunas veces, hermano, algunas veces podemos llegar a pensar, voy a la iglesia la próxima semana. Voy a la iglesia la próxima semana y luego voy a la iglesia la próxima semana. Y mientras no hay un acercamiento a Dios, hermano, tu vida espiritual no crece. Mientras tú no te acercas a Dios, tu vida espiritual no puede estar creciendo. Gálatas 5:17 habla y dice, porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Lo que tu espíritu quiere es alabar a Dios, pero lo que tu carne quiere es quedarse en la casa viendo televisión. Lo que tu espíritu quiere, hermano, es levantar las manos a Dios. Lo que la carne quiere es sentarse y no hacer nada, porque realmente hay cansancio de la carne para alabar a Dios. La naturaleza humana, hermano, es el pecado. Esa es la naturaleza humana. Y la naturaleza de la carne es no hacer nada. La naturaleza de la carne es no hacer nada para Dios. Pero el Espíritu dice, tenemos que crecer. El Espíritu debe crecer. Fortalece tu vida espiritual. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:2, dice, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Fortalece tu vida espiritual, hermano.
Algunas veces pensamos, bueno, ¿cómo puedo yo volverme más fuerte? Yo siento que ante la tentación yo me doblego rápidamente. Yo siento que cuando alguien me ofende, yo rápido me exalto y me enojo de esta forma que no puedo controlar. Bueno, para eso, hermano, hay que acercarse a Dios. Mientras tú estás lejos de Dios, tú no vas a poder sentir de que vence. Tú no te vas a sentir un vencedor. Tú vas a sentir, hermano, que en cada momento, en cada batalla de la vida, vas a vivir una vida en derrota. Entonces, para que tú, hermano, fortalezcas tu vida espiritual, lo primero que debes hacer es acercarte a Dios un poco más. Dice la palabra de Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Mientras Dios, hermano, estaba cerca del pueblo, ¿usted se acuerda? Mientras Dios estaba cerca del pueblo, el pueblo estaba bendecido, el pueblo iba en victoria, el pueblo iba victoria tras victoria cuando estaba cerca de Dios. Cuando el pueblo se alejaba de Dios, el pueblo comenzaba a caer en derrotas. El pueblo, los enemigos comenzaban a vencerlo porque mientras más lejos estés de Dios, menos protección tendrás. Y cuando estás cerca de Dios, tu vida espiritual crece, hermano. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la luz de los justos. Así debe ser tu vida, así debe ser mi vida. Yo tengo que acercarme más a Dios para brillar más. Tengo que acercarme a Dios para brillar más, hermano. Tenemos, mi hermano, que fortalecer nuestra vida espiritual. La única forma en que tú puedes vencer, hermano, como cristiano, la única forma en que tú puedes vencer lo que venga por delante, hermano, es siendo fuerte espiritualmente. Ahora, cuando tú estás lejos de Dios, hermano, no puede haber fuerza espiritual. Cuando Dios está presente en tu vida, es cuando tú has crecido espiritualmente. Podría alguien decir, no, pues yo no tengo que hacer nada si Dios está conmigo. No, para que Dios esté contigo, tú tienes que acercarte a Él. Para que Dios esté contigo, tú tienes que acercarte a Él. Un día tú viniste reconociendo que Él es tu Salvador, que Cristo es tu Salvador, que Él te ha limpiado de todos tus pecados. Pero si hay algo, hermano, que tú tienes que entender, es que para que Dios esté cerca de ti, tú tienes que dar un paso y acercarte tú más a Él. Y cuando estamos cerca de Dios, hermano, hay victoria. En Él hay victoria. Cuando tú estás cerca de Dios, hay victoria. Entonces, hermano, piensa esto. Tienes o debes bendecir el nombre de Dios en todo momento. Dice la palabra de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros siempre. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Después de que David dice, alábenle con regocijo, cántenle con júbilo. Él dice, ¿por qué razón? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Número 1, hermano, reconoce a Dios en todos sus caminos. Todo plan que emprendas, toda carrera, todo camino, nuevos comienzos, hermano, que tú vas a iniciar. Dile a Dios, camina Dios conmigo. Camina conmigo, quiero caminar contigo. Necesito que tú camines conmigo. Reconoce que Dios está delante de ti todo el tiempo, hermano. Apégate a su voluntad. Y número 3, hermano. Número 3. Fortalece tu vida espiritual. Decían los discípulos, Señor, aumentanos la fe. ¿Se acuerda bien de esa lección? Le dijeron sus discípulos, Señor, aumentanos la fe. Dios puede hacer todas las cosas, pero Dios no le podía poner la mano a Juan. No le podía poner la mano y le iba a transmitir fe. Eso es algo que nace de ti. Eso es algo que se produce en ti. La fe es algo que se produce en ti. No piense usted que Dios le va a dar a usted más fe. Jamás piense que Dios le va a aumentar a usted la fe. No, eso es algo que se produce en usted por el temor que usted tiene a Dios. Por lo cerca que usted está de Dios, la fe es algo que se produce en usted. De la misma forma que el amor. Si tú no decides amar a tus hermanos, te va a continuar cayendo mal el que te cae mal. Entonces, hermano, todo aquello, hermano, que te acerca a Dios, hermano, usa todo aquello
para acercarte. Lo que te aleja de Dios, mire, comienza a desecharlo de tu vida. Porque lo que tú necesitas, y mayormente en esos tiempos, es estar cerca de Dios. Lo que necesitamos, hermano, lo que necesitamos de verdad en estos tiempos es estar más cerca de Dios que nunca. Así que, hermano, no se olvide de esto. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Diga usted en todo momento, hermano: oh Dios, sea tu nombre bendito por los siglos. ¿Puede estar doliendo el proceso por el que usted está pasando? Diga usted: Dios mío, bendito eres tú. Porque Él, hermano, es perfecto en todo. Lo que pasa en tu vida y lo que pasa en mi vida es lo que Él está permitiendo que ocurra. Tú temes de Dios, tú le alabas, tú le sigues y sigues sus pasos cada día. Lo que está pasando en tu vida es lo que Él está permitiendo que tú pases. Y cuando logres pasar esa prueba, será una bendición grande para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo. Será una gran bendición. Pero bendice en todo tiempo, hermano, en toda circunstancia, bendice el nombre de Dios y hónralo solamente a Él.